Sin darse cuenta de que estaba siendo observada, se bañó en el lujoso baño de la jefa. Sofía apretaba su bolsa de piel gastada contra el cuerpo mientras observaba el portón imponente de la residencia donde había sido citada para una entrevista. A sus 28 años, la joven traductora nunca imaginó que su carrera independiente colapsaría tan rápidamente. 3 clientes habían cancelado contratos en el mismo mes. Las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina de su pequeño departamento en La Condesa, y la desesperación comenzaba a ocupar el lugar de la esperanza. Cuando una amiga mencionó que conocía a alguien que necesitaba asistente temporal para organizar documentos internacionales, Sofía aceptó sin pensarlo 2 veces, aunque sin saber exactamente para quién trabajaría. El interfono emitió un sonido metálico después de que ella anunciara su nombre, y el portón de hierro forjado se abrió revelando un jardín meticulosamente cuidado. Palmeras y jacarandas bordeaban el camino de cantera que conducía hasta la entrada principal, donde una puerta de madera maciza de cedro aguardaba. Sofía respiró profundo, alisó el saco que había comprado en un mercado de segunda mano años atrás y tocó el timbre. Una empleada con uniforme discreto la recibió con una sonrisa profesional y la condujo por pasillos amplios decorados con obras de arte de Frida Kahlo y Rufino Tamayo. Todo allí respiraba sofisticación y poder, 2 conceptos que parecían demasiado distantes de la realidad de Sofía. Fue llevada hasta un despacho en el 2º piso, donde esperó sentada en un sillón de piel mientras observaba la vista panorámica de la ciudad a través de ventanales inmensos. Gabriela entró en la sala 15 minutos después, y el aire pareció cambiar instantáneamente. Alta, con cabello negro recogido en un chongo impecable, vistiendo un traje sastre azul marino que acentuaba su presencia imponente, cargaba consigo una autoridad silenciosa que no requería presentaciones. Sus ojos color miel oscuro recorrieron a Sofía de pies a cabeza en una evaluación rápida pero completa, y luego extendió la mano en un saludo formal. La empresaria de 42 años era conocida en el mercado corporativo como una mujer brillante e implacable, directora general de una multinacional de tecnología que había revolucionado el sector en los últimos 10 años. Gabriela fundó la empresa desde cero después de un divorcio devastador que la dejó sin nada excepto su propia determinación, y desde entonces construyó un imperio manteniendo distancia de cualquier involucramiento emocional que pudiera representar vulnerabilidad. La entrevista fue directa y profesional. Gabriela explicó que necesitaba a alguien para organizar contratos internacionales, traducir correspondencia confidencial y auxiliar en la preparación de documentos para una fusión empresarial que ocurriría en los próximos 3 meses. El trabajo se realizaría en su residencia, por cuestiones de seguridad, ya que información sensible no podía circular en la oficina corporativa antes del anuncio oficial. Sofía demostró su portafolio, mencionó sus experiencias anteriores con traducción técnica y jurídica, e intentó esconder el temblor en las manos cuando Gabriela anunció que el salario ofrecido era 4 veces mayor de lo que ganaba en los mejores meses como freelancer. La propuesta incluía alimentos durante la jornada laboral y la posibilidad de horarios flexibles, siempre que las entregas se cumplieran rigurosamente. Sofía aceptó en ese mismo instante, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad apoderándose de su pecho. En los primeros días, Sofía trabajó en silencio en la biblioteca del 2º piso, rodeada de estantes que iban del suelo al techo repletos de libros en diversos idiomas. Gabriela aparecía ocasionalmente para dejar nuevos documentos o verificar el progreso, siempre manteniendo una distancia respetuosa y una postura fría que no abría espacio para conversaciones personales. La casa funcionaba como una máquina bien aceitada, con empleados que cumplían sus tareas discretamente y desaparecían sin hacer ruido. Sofía almorzaba sola en la cocina de servicio, preparando quesadillas rápidas mientras revisaba contratos en inglés y francés. Por las noches, volvía a su departamento exhausta pero agradecida por finalmente tener un ingreso estable, aunque temporal. Compartía el departamento con Martín, su novio de 5 años, un analista de sistemas que pasaba más tiempo inmerso en videojuegos que prestándole atención. La relación se había enfriado hace tiempo, transformándose en una conveniencia mutua, donde dividían gastos y espacio,
pero raramente compartían sueños o intimidad. En la segunda semana, Sofía comenzó a percibir pequeños detalles sobre Gabriela que contradecían la imagen de frialdad absoluta. La empresaria tenía el hábito de dejar notas adhesivas con agradecimientos discretos sobre los documentos bien traducidos, su letra cursiva revelando un cuidado que las palabras formales no expresaban. Cierta mañana, Sofía encontró una taza de café de olla fresco al lado de la computadora con una nota que decía apenas «para ayudar en la concentración». Eran gestos mínimos, casi imperceptibles, pero que comenzaban a dibujar a una persona diferente de aquella que los tabloides corporativos describían como una ejecutiva sin corazón. Gabriela también tenía momentos de distracción, como cuando Sofía la sorprendió observando el jardín por la ventana con una expresión melancólica que desaparecía tan pronto como se percataba de estar siendo vista. Había una tristeza guardada en aquellos ojos, una soledad que ningún éxito profesional parecía llenar. Fue un viernes especialmente difícil cuando todo cambió. Sofía había trabajado hasta tarde revisando un contrato de 400 páginas que necesitaba ser entregado el lunes siguiente. Gabriela estaba en reuniones externas, y los empleados ya habían sido despedidos. A las 9 de la noche, Sofía finalmente guardó el último archivo y se levantó de la silla sintiendo cada músculo del cuerpo protestar. Su cabeza palpitaba de cansancio, sus ojos ardían de tanto tiempo mirando la pantalla de la computadora, y todo lo que deseaba era un baño de tina caliente antes de enfrentar el tráfico hasta la Condesa. El baño de la biblioteca era pequeño y funcional, pero al pasar por el pasillo que llevaba a las recámaras, Sofía vio la puerta del baño principal entreabierta. La curiosidad venció a la prudencia por un momento. Miró hacia adentro y encontró un ambiente que más parecía un spa privado, con tina de mármol, regadera con múltiples chorros, iluminación suave y una fragancia delicada de lavanda en el aire. Sofía miró a los lados confirmando que estaba completamente sola en la casa. Gabriela no retornaría hasta tarde y los empleados solo volverían el lunes. Serían solo algunos minutos, pensó, solo el tiempo suficiente para aliviar la tensión acumulada. Entró al baño y, en la prisa y el cansancio, olvidó cerrar la puerta completamente con seguro, dejándola apenas entornada. Abrió la regadera y el agua caliente comenzó a caer en chorros perfectos que masajeaban sus hombros tensos. Sofía cerró los ojos sintiendo el vapor llenar el ambiente, la temperatura agradable relajando cada fibra de su cuerpo. Por algunos instantes, olvidó dónde estaba, quién era y todos los problemas que la aguardaban afuera. Era solo ella, el agua y una sensación de libertad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Gabriela había llegado más temprano, cancelando el último compromiso del día debido a una migraña que comenzaba a formarse. Entró silenciosamente por la puerta trasera, subió las escaleras hacia su recámara, y entonces escuchó el sonido inconfundible de agua corriendo viniendo de su baño. Por un instante, la confusión se apoderó de sus pensamientos. Había despedido a todos los empleados, estaba segura de que se encontraba sola. Cuando se acercó y vio la puerta entreabierta, su primer instinto fue tocar y anunciar su presencia. Pero entonces, a través de la rendija, vio el vapor escapando y una silueta a través del vidrio esmerilado de la mampara. Gabriela quedó paralizada en el pasillo, el corazón comenzando a latir de forma irregular. Sabía que debería alejarse, que aquel era un momento privado que no le correspondía presenciar. Pero sus pies no obedecían el comando racional de su cerebro. A través del vapor y el vidrio translúcido, Gabriela podía distinguir solo la forma de Sofía bajo el agua, nada explícito o invasivo, pero suficiente para despertar algo que hacía años mantenía cuidadosamente enterrado. No era solo atracción física, aunque Gabriela no podía negar que algo visceral se movía dentro de ella. Era la vulnerabilidad del momento, la naturalidad con que Sofía se permitía existir sin máscaras, sin las armaduras que todos usaban en el mundo exterior. Gabriela observó fascinada la forma en que Sofía inclinaba la cabeza hacia atrás, dejando que el agua escurriera por su cabello, el gesto simple cargado de una libertad que Gabriela no experimentaba hacía años. La empresaria sintió su corazón dispararse,
sus manos temblando levemente mientras permanecía allí, incapaz de moverse, incapaz de desviar la mirada, consciente de que algo fundamental estaba cambiando dentro de ella en ese momento. Gabriela no sabía cuánto tiempo había pasado cuando Sofía cerró la regadera. El sonido del agua cesando la trajo de vuelta a la realidad bruscamente. Debería salir de allí inmediatamente, antes de ser descubierta, pero sus miembros parecían atrapados en el lugar. Sofía tomó una toalla y comenzó a secarse aún dentro de la mampara, la silueta difusa moviéndose con gestos tranquilos de quien no tenía idea de que estaba siendo observada. Fue cuando comenzó a abrir la puerta de la mampara que Gabriela finalmente recuperó algún control sobre sí misma. Dio un paso hacia atrás, intentando alejarse silenciosamente, pero el piso de madera crujió bajo su peso, traicionando su presencia. Sofía se congeló al escuchar el sonido. Su corazón se disparó mientras jalaba la toalla contra el cuerpo y miraba en dirección de la puerta entreabierta. Sus ojos se abrieron al encontrar a Gabriela parada en el pasillo, el rostro de la empresaria exhibiendo una mezcla de shock, vergüenza y algo más que Sofía no lograba identificar completamente. El tiempo pareció detenerse en esos segundos suspendidos donde ninguna de las dos se movía. Sofía sintió el calor subir por su rostro, no solo de vergüenza, sino también de algo más complicado al percibir la intensidad en la mirada de Gabriela. No era enojo o reprobación. Era algo más profundo, más vulnerable, como si Gabriela hubiera sido sorprendida en algo tan íntimo como el propio baño de Sofía. Gabriela fue la primera en romper el silencio, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Pidió disculpas. Dijo que no sabía que había alguien, que acababa de llegar y escuchó el agua. Las palabras salieron atropelladas, sin la compostura habitual, revelando un nerviosismo que contrastaba completamente con su acostumbrada postura controlada. Sofía apretó la toalla contra el cuerpo y murmuró sus propias disculpas, explicando que había trabajado hasta tarde y solo necesitaba algunos minutos, que no imaginaba que Gabriela volvería tan temprano. La disculpa sonaba débil hasta para sus propios oídos, pero era todo lo que lograba formular mientras permanecía allí, envuelta apenas en una toalla, bajo la mirada intensa de aquella mujer que súbitamente parecía una persona completamente diferente de la jefa distante que conociera. Gabriela no logró alejarse. Algo más fuerte que cualquier control racional la mantenía allí, atrapada en ese pasillo nublado por el vapor que aún escapaba del baño. Sus ojos encontraron los de Sofía y permanecieron fijos. Una conversación silenciosa sucediendo en capas que ninguna palabra podría expresar adecuadamente. La distancia entre ellas era de pocos pasos, pero parecía intransitable, un abismo que ninguna de las dos sabía si debería cruzar. Sofía vio a Gabriela dar un paso vacilante en su dirección, después otro, como si fuera jalada por una fuerza invisible contra su propia voluntad. El aire entre ellas se cargó de una electricidad palpable, cada centímetro disminuido intensificando algo que ninguna de las dos estaba preparada para nombrar. Cuando Gabriela finalmente quedó a pocos centímetros de Sofía, sus dedos temblaron antes de tocar levemente el rostro de la joven traductora. Fue un toque suave, casi reverente, como si estuviera tocando algo precioso y frágil, que podría romperse en cualquier momento. Sofía sintió todo su cuerpo reaccionar a ese toque simple, cada terminación nerviosa despertando de una forma completamente nueva y desconcertante. Sus ojos se cerraron instintivamente cuando Gabriela se inclinó, reduciendo la distancia hasta que no hubo más espacio entre ellas. Sus labios se encontraron en un toque suave que pareció sellar todas las promesas no dichas, todas las confusiones y todos los cuestionamientos que venían creciendo silenciosamente en las últimas semanas. Fue un beso cargado de descubrimiento, donde el tiempo pareció haberse detenido en ese pasillo perfumado de lavanda, donde nada más existía aparte de ese momento suspendido de verdad absoluta. El beso se profundizó gradualmente, Gabriela jalando a Sofía más cerca, mientras la joven dejaba caer cualquier pretensión de resistencia. Había urgencia mezclada con delicadeza, deseo contenido durante tanto tiempo, finalmente encontrando expresión. Cuando finalmente se separaron, ambas jadeantes,
Permanecieron con las frentes juntas, intentando procesar lo que acababa de suceder. Gabriela abrió los ojos y encontró la mirada de Sofía llena de confusión, miedo y algo más que parecía esperanza frágil. La empresaria retrocedió un paso, la realidad de lo que hicieron cayendo sobre ella como agua fría. Sus manos temblaban visiblemente mientras pasaba los dedos por el cabello en un gesto de nerviosismo que raramente demostraba. Sofía permaneció inmóvil, aún sosteniendo la toalla contra el cuerpo, intentando entender el torbellino de emociones que la tomaba. Su mente gritaba que aquello estaba mal, que tenía novio, que nunca había sentido nada así por una mujer, que Gabriela era su jefa. Pero su cuerpo y su corazón parecían tener opiniones completamente diferentes, ambos insistiendo que ese beso había sido lo más correcto que jamás experimentara. Sin decir una palabra, Sofía pasó junto a Gabriela tomando sus ropas rápidamente. Se vistió con movimientos apresurados, manos temblando tanto que apenas lograba abrochar la blusa. Gabriela observaba en silencio, queriendo decir algo pero incapaz de encontrar palabras adecuadas para un momento que desafiaba cualquier lógica o explicación racional. Cuando Sofía finalmente estuvo vestida, miró a Gabriela una última vez. Sus ojos verdes transmitiendo una mezcla de emociones tan compleja que era imposible descifrarlas completamente. Entonces salió del baño sin una palabra, sus pasos resonando por el pasillo mientras bajaba las escaleras apresuradamente. Gabriela escuchó la puerta principal cerrarse y permaneció allí parada, recostada contra la pared, llevando las manos al rostro mientras intentaba entender lo que acababa de hacer. Su corazón aún latía desacompasado, sus labios aún guardaban la sensación de ese beso, y por primera vez en más de una década Gabriela se permitió sentir algo más allá del control cuidadoso que mantenía sobre cada aspecto de su vida. Sofía condujo hasta su departamento en piloto automático, la lluvia que había recomenzado golpeando el parabrisas en un ritmo que parecía hacer eco del caos de sus pensamientos. Cuando finalmente estacionó, permaneció sentada en el auto por largos minutos, dedos apretando el volante mientras lágrimas silenciosas escurrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino de confusión absoluta ante algo que había cambiado fundamentalmente la forma en que se veía. Ese beso había despertado preguntas que nunca se hiciera, sensaciones que nunca experimentara, una verdad sobre sí misma que apenas comenzaba a emerger de la superficie. Y mientras subía las escaleras hasta el departamento que compartía con Martín, Sofía sabía que nada sería como antes, que había cruzado un umbral invisible del cual sería imposible retornar. El fin de semana pasó en una neblina de ansiedad y cuestionamientos para ambas. Sofía apenas logró mirar a Martín, cada momento a su lado acentuando la mentira en que su vida se había convertido. Fingió ver la serie que él eligió, preparó chilaquiles el sábado como de costumbre, pero su mente estaba atrapada en ese pasillo, reviviendo cada segundo de ese beso que lo había cambiado todo. Gabriela, por su parte, se encerró en casa rechazando invitaciones de amigas para comidas sociales. Pasó el fin de semana intentando convencerse de que ese momento había sido un error, una locura pasajera. Pero cada vez que cerraba los ojos sentía nuevamente los labios de Sofía en los suyos, esa conexión que había despertado algo que hacía años mantenía cuidadosamente enterrado. El lunes, Sofía llegó a la residencia con 40 minutos de anticipación, ansiosa y nerviosa en proporciones iguales. No sabía cómo Gabriela reaccionaría, si habría vergüenza insoportable, si tal vez incluso sería despedida por la situación completamente inadecuada que se había creado. Pero cuando finalmente se encontraron en la biblioteca, Gabriela mantuvo una postura profesional impecable, saludando a Sofía con la habitual formalidad y dejando una nueva pila de documentos para traducción. No hubo mención a lo que sucedió el viernes. No hubo miradas prolongadas o silencios cargados. Era como si nada hubiera pasado, y Sofía se preguntó si tal vez había imaginado toda esa intensidad, si tal vez para Gabriela aquello realmente no significó nada más, allá de un momento de debilidad que prefería olvidar. Esa danza de evasión duró 3 días torturantes. Gabriela se comunicaba principalmente por correos electrónicos, dejaba recados escritos en vez de conversaciones presenciales,
Mantenía una distancia física y emocional que era casi dolorosa en su obviedad. Sofía oscilaba entre alivio y una decepción que no lograba nombrar adecuadamente. El miércoles por la tarde, mientras traducía un contrato particularmente complejo sobre propiedad intelectual, sintió una presencia en la puerta de la biblioteca y levantó los ojos encontrando a Gabriela parada allí con 2 tazas de café en las manos. La empresaria usaba ropa casual por primera vez desde que Sofía la conociera, jeans oscuros y una blusa de seda color jade, el cabello suelto cayendo naturalmente sobre los hombros de una manera que suavizaba sus facciones habitualmente serias. Gabriela entró en la biblioteca y colocó una de las tazas al lado de la computadora de Sofía. Luego se sentó en un sillón cercano, cargando su propia taza entre las manos, como si necesitara algo para sostener. El silencio se extendió por largos segundos, mientras ninguna de las dos sabía cómo comenzar la conversación que necesitaban tener. Fue Gabriela quien finalmente rompió el impasse, su voz saliendo más baja de lo normal pero firme en su determinación. Dijo que necesitaban conversar sobre lo que había sucedido el viernes, que huir de esa conversación no haría que los sentimientos desaparecieran. Sofía sintió su corazón dispararse al escuchar esas palabras. Confirmación de que no había imaginado nada, de que ese momento había sido tan significativo para Gabriela como lo fue para ella. La conversación que siguió fue dolorosamente honesta y vulnerable. Gabriela admitió que no podía dejar de pensar en ese beso, que hacía años no sentía nada tan intenso por nadie, que estaba completamente aterrorizada con lo que eso significaba. Reveló que nunca se había relacionado románticamente con una mujer antes, que siempre se consideró heterosexual sin cuestionamientos, pero que tampoco nunca sintió con ningún hombre lo que sintió en esos pocos minutos con Sofía. Era confuso y aterrador. Desafiaba todo lo que pensaba que sabía sobre sí misma, pero era demasiado real para ser ignorado. Sofía escuchaba con el corazón apretado, lágrimas quemando sus ojos mientras Gabriela verbalizaba sentimientos que reflejaban perfectamente los suyos propios. Cuando Gabriela terminó, miró a Sofía esperando alguna respuesta, cualquier cosa que indicara lo que la joven traductora estaba sintiendo. Sofía tomó coraje y admitió que tampoco podía dejar de pensar en ese momento, que cuestionaba todo sobre su propia vida desde el viernes, que estaba asustada porque nunca imaginó que pudiera sentir algo así por una mujer, pero que al mismo tiempo ese beso había sido lo más verdadero que jamás experimentara. Habló sobre Martín, sobre cómo la relación se había convertido en una cáscara vacía, donde 2 extraños dividían gastos pero no intimidad, donde convivían pero no se conocían verdaderamente. Reveló que cuestionaba su propia felicidad hacía meses, pero no tenía el coraje de cambiar hasta conocer a Gabriela y entender que solo estaba sobreviviendo en vez de vivir plenamente. Gabriela se levantó del sillón y caminó hasta donde Sofía estaba sentada, arrodillándose al lado de la silla para quedar a la misma altura de ojos. Preguntó directamente qué quería Sofía, y la joven respondió con una honestidad que la sorprendió. Quería entender lo que estaba sintiendo. Quería la oportunidad de explorar esa conexión que parecía tan aterradora como inevitable. Pero también necesitaba resolver su situación con Martín primero, porque no era el tipo de persona que mantenía dobles vidas o engañaba a alguien. Gabriela sintió un respeto profundo por esa integridad, aunque significara esperar sin garantías, aunque significara que Sofía podría eventualmente decidir que aquello era demasiado complicado y elegir volver a la seguridad de lo que ya conocía. Sofía extendió la mano tocando el rostro de Gabriela con la misma delicadeza que la empresaria usara el viernes, sus dedos trazando la línea de la mandíbula suavemente. Gabriela cerró los ojos al toque, inclinándose contra la mano de Sofía de una forma que revelaba vulnerabilidad raramente demostrada. Cuando abrió los ojos nuevamente, la intensidad en esa mirada color miel oscuro hizo que el corazón de Sofía saltara en el pecho. Sin palabras, Gabriela se acercó lentamente dando a Sofía todo el tiempo del mundo para alejarse si quisiera. Pero Sofía no se alejó, solo sostuvo el rostro de Gabriela entre las manos y cerró la distancia entre ellas. El segundo beso fue diferente del primero. No había urgencia desesperada, sino una ternura exploratoria,
como si estuvieran aprendiendo un nuevo lenguaje juntas. Sus labios se encontraron en un toque suave, que fue profundizándose gradualmente, Gabriela sosteniendo la nuca de Sofía mientras la joven entrelazaba los dedos en el cabello suelto de la empresaria. Fue un beso que cargaba todas las conversaciones no dichas, todos los miedos compartidos, toda la esperanza frágil de que tal vez aquello pudiera transformarse en algo real y duradero. Cuando finalmente se separaron, permanecieron con las frentes juntas, respiraciones entrelazadas, ninguna de las dos queriendo romper ese momento de conexión absoluta. Gabriela susurró que esperaría el tiempo que fuera necesario, que Sofía necesitaba resolver su vida en su propio tiempo, que aquello entre ellas era demasiado importante para ser apresurado o construido sobre bases inestables. Sofía asintió sintiendo lágrimas escurrir silenciosamente, emocionada con la paciencia y el respeto que Gabriela demostraba incluso claramente queriendo mucho más. Se separaron lentamente, Gabriela volviendo al sillón y Sofía intentando retomar el trabajo aunque fuera imposible concentrarse en contratos después de todo lo que acababa de suceder. El resto del día transcurrió en una atmósfera diferente. La tensión permanecía, pero ahora era acompañada de una honestidad refrescante. Conversaban más abiertamente, no solo sobre trabajo, sino sobre sueños, miedos, experiencias pasadas que moldearon quiénes eran. Y cuando Sofía se fue esa noche, ambas sabían que habían cruzado otro umbral, que ya no estaban fingiendo que aquello no existía, sino reconociendo y eligiendo navegar esas aguas desconocidas juntas, con toda la paciencia y cuidado que la situación merecía. Esa noche, Sofía llegó a casa y encontró a Martín exactamente donde lo había dejado por la mañana. En el sofá, control de videojuego en las manos, ojos fijos en la pantalla del televisor. Él apenas registró su llegada. Solo gruñó algo sobre pedir tacos al pastor para la cena. Sofía miró a ese hombre con quien compartía la vida hacía 5 años y sintió una soledad devastadora. ¿Cuándo fue la última vez que Martín realmente la vio? ¿Cuándo fue la última vez que conversaron sobre algo que importara? ¿Cuándo fue la última vez que él demostró interés genuino por sus sueños, miedos o logros? La respuesta estaba tan distante que Sofía ni siquiera lograba recordar. Y ahora, después de experimentar la intensidad de las conversaciones con Gabriela, la atención genuina, el interés real, Sofía no lograba más fingir que estaba satisfecha con esa versión superficial de compañerismo. Se encerró en el baño y abrió la regadera, dejando que el agua caliente cayera sobre su cuerpo mientras lloraba silenciosamente. Estaba confundida, asustada, cuestionando todo lo que pensaba que sabía sobre sí misma. Pero entre toda la confusión, había una certeza creciendo. No podía seguir viviendo una mentira. No podía seguir fingiendo que estaba feliz cuando claramente no lo estaba. Por primera vez en años, Sofía estaba siendo honesta consigo misma sobre lo que sentía. Y esa honestidad exigía cambios que la aterrorizaban, pero que sabía eran necesarios. Cuando salió del baño, encontró a Martín todavía en el mismo lugar y tomó la decisión que venía postergando por demasiado tiempo. A la mañana siguiente, iniciaría la conversación que cambiaría todo. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. La conversación con Martín sucedió el sábado por la mañana, después de que Sofía pasara la noche del viernes ensayando mentalmente lo que diría. Preparó café de olla, se sentó con él en la mesa de la cocina y dijo que necesitaban conversar sobre el futuro de ellos de forma seria y honesta. Martín finalmente desvió la atención de los dispositivos electrónicos cuando percibió el tono grave en la voz de Sofía, algo que raramente sucedía. Con una calma que sorprendió hasta a ella misma, Sofía explicó que su relación estaba muerta hacía mucho tiempo, que continuaban juntos por hábito y no por amor, que ambos merecían más que esa convivencia vacía donde compartían espacio pero no intimidad verdadera. Martín reaccionó con sorpresa inicial, como si nunca hubiera considerado que Sofía pudiera no estar satisfecha. Argumentó sobre los 5 años juntos, sobre el departamento que compartían,
sobre los planes vagos que hacían para el futuro sin nunca concretarlos. Pero Sofía permaneció firme, explicando que no había nada específico que él hubiera hecho mal, solo que habían crecido en direcciones diferentes y continuar juntos sería injusto con ambos. No mencionó a Gabriela, no quería que pareciera que estaba terminando por otra persona cuando en realidad estaba terminando, porque finalmente tuvo el coraje de admitir que esa relación nunca fue lo que necesitaba. Martín eventualmente aceptó con una resignación reveladora, admitiendo que tal vez también sentía la distancia, pero era demasiado cómodo para hacer algo al respecto. Acordaron que Sofía buscaría un departamento propio en las próximas semanas, que dividirían los gastos de forma justa hasta entonces. La conversación terminó sin drama o acusaciones, solo dos adultos reconociendo que un capítulo había terminado. Cuando Sofía llamó a Gabriela más tarde contando que había terminado con Martín, la empresaria quedó en silencio por largos segundos antes de preguntar cómo se sentía Sofía. La joven respondió que sentía paz mezclada con aprehensión sobre el futuro incierto, pero que por primera vez en años estaba tomando decisiones basadas en lo que realmente quería en vez de lo que era conveniente o esperado. Gabriela dijo que estaba orgullosa del coraje de Sofía y que quería ayudar en la transición de cualquier forma posible. La ayuda vino de forma inesperada, cuando Gabriela ofreció que Sofía usara un departamento pequeño que ella poseía en la Roma, un espacio que mantenía para cuando trabajaba hasta tarde y no quería conducir hasta la residencia. Estaba vacío la mayor parte del tiempo, completamente amueblado, y Sofía podría usarlo mientras organizaba su vida sin preocupaciones financieras inmediatas. Sofía vaciló inicialmente, preocupada por crear una dinámica de dependencia, pero Gabriela insistió diciendo que no había segundas intenciones, solo el deseo genuino de facilitar la transición. Eventualmente Sofía aceptó, agradecida por tener un puerto seguro durante un periodo de cambios tan significativos. El sábado siguiente, Gabriela ayudó a Sofía a mudarse al departamento de la Roma. Era un espacio compacto pero encantador, con grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural, piso de duela clara y una decoración minimalista en tonos neutros. Gabriela había contratado una empresa de limpieza para dejar todo impecable, e incluso había comprado víveres básicos para la cocina. Sofía se emocionó con los cuidados, percibiendo que esos gestos silenciosos decían mucho sobre quién Gabriela realmente era detrás de la persona corporativa. Pasaron la tarde organizando las cosas de Sofía, colgando ropa en el armario, organizando libros en un librero pequeño, transformando ese espacio neutro en algo que pareciera un hogar temporal. Cuando cayó la noche y todo estaba arreglado, Gabriela preparó una cena simple en la cocina del departamento. Nada elaborado, solo pasta con salsa de jitomate fresco y albahaca, ensalada verde y una botella de vino tinto. Comieron sentadas en el pequeño sofá de la sala, platos equilibrados en las rodillas, conversando sobre planes futuros con una ligereza que contrastaba con la seriedad de los días anteriores. Había una sensación de libertad en el aire, como si finalmente pudieran explorar lo que sentían sin las complicaciones de otras personas involucradas. Gabriela contó sobre sueños que había guardado por años, como el deseo de transformar parte de la residencia en un centro cultural accesible a la comunidad. Sofía reveló que siempre soñó con escribir una novela histórica, pero nunca tuvo el coraje de comenzar. Después de la cena, Gabriela dijo que debería irse, que Sofía probablemente necesitaba descansar después del día lleno, pero ninguna de las dos se movió inmediatamente. Había una conciencia creciente de que estaban solas por primera vez desde que se besaron en la biblioteca, sin la estructura formal del trabajo o la presencia de otras personas. Era una oportunidad que ambas reconocían, pero ninguna sabía exactamente cómo abordar. Sofía fue quien tomó la iniciativa, tocando suavemente el rostro de Gabriela con la mano y preguntando si podría quedarse solo un poco más. Gabriela asintió, incapaz de rechazar cualquier cosa, cuando Sofía la miraba con esa intensidad que la desarmaba completamente. Se acomodaron en el sofá, cuerpos cercanos pero aún manteniendo una distancia respetuosa inicialmente. Comenzaron a ver un documental sobre arte mexicano en la televisión, pero ninguna de las dos realmente procesaba lo que veía en la pantalla. Gradualmente, la distancia entre ellas disminuyó,
Sofía recostó la cabeza en el hombro de Gabriela de forma natural, y la empresaria pasó el brazo alrededor de ella en un abrazo protector. No dijeron nada por largos minutos, solo absorbiendo la sensación de estar allí juntas sin prisa, o expectativas más allá de ese momento presente. Gabriela besó la coronilla de Sofía en un gesto tan natural que ninguna de las dos se sorprendió, y ese beso suave desencadenó algo más profundo. Sofía levantó el rostro buscando los ojos de Gabriela, una pregunta silenciosa siendo hecha y respondida sin palabras. Gabriela se acercó lentamente, dando a Sofía tiempo para cambiar de opinión si quisiera, pero la joven solo cerró los ojos en anticipación. Cuando sus labios se encontraron, fue diferente de los besos anteriores. Este fue lento y exploratorio, sin la urgencia desesperada del primero o la ternura vacilante del segundo. Era un beso de descubrimiento mutuo, de dos personas aprendiendo lo que a la otra le gustaba, lo que hacía que el corazón se disparara, lo que arrancaba suspiros involuntarios. Las manos de Gabriela se entrelazaron en el cabello de Sofía, jalándola más cerca, mientras las manos de la joven sostenían el rostro de la empresaria, como si tuviera miedo de que desapareciera si la soltaba. El beso se profundizó gradualmente, años de soledad emocional de Gabriela encontrando expresión en la forma en que sostenía a Sofía, y años de vida sin verdadera pasión de Sofía respondiendo con igual intensidad. Cuando finalmente se separaron jadeantes, permanecieron abrazadas intentando regular la respiración acelerada. Sofía susurró contra los labios de Gabriela que nunca imaginó que algo pudiera parecer tan correcto, tan natural, tan absolutamente perfecto. Gabriela respondió que tampoco, que pasó años creyendo que no era capaz de sentir así, que ya se había resignado a vivir sola. Pero ahora, con Sofía en sus brazos, todo parecía posible nuevamente. Como si una puerta que estuvo cerrada por más de una década finalmente se abriera revelando posibilidades que pensó perdidas para siempre. Se quedaron despiertas conversando hasta tarde, compartiendo besos ocasionales entre historias de infancia y sueños para el futuro. Gabriela contó sobre el matrimonio desastroso que la dejó tan herida, que juró nunca volver a permitirse amar, sobre cómo construyó muros tan altos alrededor del corazón que olvidó cómo era dejar entrar a alguien. Sofía habló sobre crecer en una familia conservadora, donde nunca cuestionó su sexualidad, porque simplemente siguió el guión esperado, pero que ahora percibía que siempre supo en el fondo que algo faltaba. Y cuando Gabriela finalmente se fue, ya pasaban de las 3 de la madrugada. Ambas sabían que habían cruzado otro umbral fundamental, que ya no había vuelta atrás, que estaban irrevocablemente entrelazadas en algo hermoso y aterrador que valdría cualquier riesgo necesario. Las semanas siguientes establecieron una rutina nueva donde Sofía trabajaba en la residencia durante el día, finalizando el proyecto de la fusión empresarial, y Gabriela la visitaba en el departamento de la Roma varias noches por semana. Mantenían la discreción necesaria, conscientes de que cualquier exposición prematura podría crear complicaciones innecesarias. Pero en los momentos privados se permitían explorar esa conexión que crecía cada día. Había besos robados en la biblioteca, cuando nadie más estaba cerca. Abrazos prolongados en la cocina del departamento mientras preparaban cenas simples juntas. Conversaciones que duraban madrugada adentro, sobre todo, y nada al mismo tiempo. Fue durante una de esas noches que sucedió otro momento definitivo. Estaban en la cocina del departamento preparando un postre juntas. Sofía intentando enseñar a Gabriela a hacer cajeta casera como su abuela le enseñara cuando era niña. Había harina en el rostro de Gabriela de un intento fallido anterior, y Sofía reía de forma tan genuina y despreocupada que Gabriela dejó lo que estaba haciendo solo para admirar ese sonido. Cuando Sofía percibió que estaba siendo observada, dejó de reír y miró a Gabriela con una expresión cuestionadora. La empresaria limpió las manos en un trapo de cocina y caminó hasta Sofía, quitando gentilmente la harina de su propio rostro, antes de sostener el rostro de la joven entre las manos. Gabriela dijo que se estaba enamorando, que intentó resistir porque era aterrador y complicado, pero que ya no lograba negar que lo que sentía iba mucho más allá de atracción o fascinación.
Era amor comenzando a florecer de forma tan natural que parecía inevitable desde el primer momento en que se conocieron. Sofía sintió lágrimas quemar sus ojos al escuchar esas palabras, y respondió que también se estaba enamorando, que por primera vez entendía la diferencia entre conveniencia y conexión verdadera, entre compartir espacio y compartir vida. Se besaron allí en la cocina desordenada con ingredientes esparcidos por la barra, un beso que selló una confesión que cambiaba todo, que transformaba posibilidad en certeza y esperanza en promesa. No olvides dejar tu comentario contando cuál ha sido tu parte favorita de esta historia hasta ahora. Tu opinión es muy importante para nosotros. La fusión empresarial finalmente fue concluida en una ceremonia formal donde Gabriela dio un discurso para inversionistas y prensa. Sofía vio la transmisión en vivo en el departamento, orgullosa de la compostura e inteligencia que Gabriela demostraba. Cuando todo terminó y los contratos fueron firmados, Gabriela llamó a Sofía pidiéndole que la encontrara en la residencia para una celebración privada. Cuando Sofía llegó, encontró a Gabriela en la biblioteca con 2 copas de champaña esperando y una sonrisa que iluminaba todo su rostro de una forma que Sofía raramente veía. La empresaria dijo que había tomado una decisión importante. Vendería sus acciones mayoritarias, permanecería en el consejo consultivo, pero dejaría la posición de directora general para enfocarse en nuevos proyectos que le trajeran satisfacción, en vez de solo prestigio. Sofía sintió una mezcla de sorpresa y admiración al percibir la magnitud de esa decisión. Gabriela estaba eligiendo vida en vez de trabajo obsesivo. Estaba priorizando felicidad en vez de estatus corporativo. Pero también preguntó si Gabriela estaba segura, si no estaba haciendo sacrificios de los que podría arrepentirse más tarde. Gabriela respondió que por primera vez en décadas se sentía genuinamente entusiasmada con el futuro, que encontrar a Sofía le había mostrado que la vida podía ser más que acumular logros profesionales vacíos. Quería transformar parte de la residencia en un centro cultural con biblioteca pública especializada en literatura mundial. Quería finalmente dedicar tiempo a proyectos que realmente importaban, en vez de solo generar ganancias. Brindaron por el futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Y luego Gabriela jaló a Sofía hacia el sofá de la biblioteca, donde tantas conversaciones significativas habían sucedido. La empresaria admitió que estaba nerviosa con la reacción pública cuando su relación con Sofía eventualmente se hiciera conocida, que temía el escrutinio de los medios y los juicios inevitables. Sofía sostuvo las manos de Gabriela y dijo que también estaba nerviosa, pero que vivir auténticamente valía más que la aprobación ajena, que esconder algo tan importante sería una traición a sí mismas. Gabriela miró a los ojos verdes de Sofía y vio una convicción inquebrantable que la fortalecía, que la hacía creer que tal vez juntas podrían enfrentar cualquier tormenta que viniera. En ese momento, bajo la luz suave de la biblioteca, rodeadas por miles de libros que contaban historias de amor en todas sus formas, Gabriela besó a Sofía con una ternura que contenía todas las promesas que aún no lograba verbalizar. Fue un beso lento y profundo, donde el tiempo pareció disolverse dejando solo ese momento eterno de conexión absoluta. Cuando se separaron, Gabriela susurró que quería que Sofía se mudara a la residencia, que transformaran ese espacio enorme y solitario en un hogar verdadero compartido. Sofía sintió el corazón desbordarse al percibir lo que esa invitación significaba, no solo cambio de dirección, sino un compromiso real de construir una vida juntas. Pero antes de que pudieran explorar esa nueva posibilidad, la realidad trajo complicaciones inesperadas. La revista de negocios más importante de México publicó un artículo especulativo sobre la vida personal de Gabriela, insinuando que la empresaria mantenía relaciones secretas con fuentes anónimas, afirmando haberla visto en situaciones comprometedoras. No había nada concreto, ninguna foto o evidencia real, solo chismes disfrazados de periodismo investigativo. Gabriela quedó furiosa no por la exposición, sino por la invasión de privacidad, por el intento de transformar su vida personal en espectáculo para consumo público. La asesoría de prensa recomendó que hiciera una declaración pública estableciendo límites, pero Gabriela se negó a dar atención a especulaciones vacías. La situación se complicó cuando miembros del Consejo Administrativo
comenzaron a presionar a Gabriela sobre su imagen pública, argumentando que en posición de liderazgo necesitaba mantener una reputación inmaculada. No mencionaban orientación sexual directamente, pero las entrelíneas eran claras y ofensivas. Gabriela enfrentó una reunión tensa, donde defendió que su vida personal no tenía relación con su capacidad de liderar la empresa, que sus decisiones empresariales hablaban por sí mismas. Pero sintió el juicio velado, la hipocresía de ejecutivos hombres que mantenían aventuras extramatrimoniales sin enfrentar el mismo escrutinio. Cuando llegó al departamento de Sofía esa noche, estaba visiblemente conmocionada, cuestionando si valía la pena seguir luchando en un ambiente tan tóxico y prejuicioso. Sofía la recibió con un abrazo apretado, sin hacer preguntas o exigir explicaciones inmediatas. Se sentaron en el sofá y Gabriela finalmente se derrumbó, contando sobre la reunión, sobre la presión, sobre el cansancio de tener que probar su valor constantemente, mientras otros recibían el beneficio de la duda automáticamente. Sofía escuchó todo sosteniendo las manos de Gabriela, y luego dijo algo que la empresaria nunca olvidaría: que Gabriela era la persona más competente, inteligente e íntegra que conociera, que cualquier organización sería privilegiada en tenerla como líder, pero que si ese ambiente no reconocía su valor, tal vez era hora de considerar si realmente quería continuar allí. Era permiso para elegir felicidad en vez de obligación, para priorizar bienestar en vez de expectativas ajenas. Gabriela miró a Sofía con lágrimas quemando los ojos, tocada por la sabiduría y el apoyo incondicional. Jaló a Sofía hacia un abrazo apretado, escondiendo el rostro en el cuello de la joven, mientras se permitía finalmente liberar la tensión que venía sosteniendo. Cuando finalmente se separaron, Gabriela sostuvo el rostro de Sofía entre las manos y la besó con una intensidad que contenía gratitud, amor y alivio en proporciones iguales. Fue un beso que comunicaba todo lo que las palabras no lograban expresar adecuadamente, un beso que selló la certeza de que juntas podrían enfrentar cualquier desafío que el mundo lanzara en su camino. Y esa noche, acostadas entrelazadas en el sofá, conversaron hasta tarde sobre posibilidades futuras, sobre asumir públicamente la relación, sobre transformar la residencia juntas, sobre construir una vida que fuera verdaderamente de ellas sin importar las opiniones ajenas. La decisión de asumir públicamente la relación fue tomada juntas después de muchas conversaciones serias sobre las implicaciones. Gabriela quería proteger a Sofía de la exposición brutal que ella misma experimentaba, pero Sofía insistía que esconder sería una traición a lo que sentían. Eventualmente acordaron hacer una declaración simple y digna en las redes sociales de Gabriela, sin dar detalles innecesarios, pero confirmando que estaban en una relación seria y pidiendo respeto a la privacidad. La declaración fue publicada una mañana de jueves, el texto corto pero poderoso. Confirmo que estoy en una relación con Sofía Santos, una mujer extraordinaria que trajo alegría y significado a mi vida. Pido respeto a nuestra privacidad mientras construimos nuestro futuro juntas. Las reacciones fueron mixtas como se esperaba. Muchas personas celebraron el coraje de asumir públicamente, especialmente considerando la posición de liderazgo de Gabriela, donde la visibilidad LGBTQ+ aún era rara en el México corporativo. Otros hicieron comentarios prejuiciosos que ambas eligieron no dignificar con respuestas. La familia de Sofía reaccionó con sorpresa inicial, su madre llamando 2 días después, diciendo que solo quería que su hija fuera feliz, que el amor genuino era demasiado raro para ser desperdiciado por prejuicios. El padre demoró más en procesar, pero eventualmente también llamó, su voz cargada de emoción no habitual, diciendo que aunque no entendía completamente, confiaba en el juicio de su hija y quería conocer mejor a Gabriela. Hubo pérdidas dolorosas también. Amigos antiguos que se alejaron, incapaces de conciliar a la Sofía que conocían con esa nueva realidad. Colegas de trabajo que comenzaron a tratar a Gabriela de forma diferente, como si su competencia profesional hubiera sido disminuida por la revelación sobre su vida personal. Pero también hubo sorpresas positivas, como antiguos compañeros de la universidad que reaparecieron ofreciendo apoyo, incluso Martín, que envió un mensaje diciendo que finalmente entendía por qué Sofía había parecido tan distante en los últimos meses de la relación,
deseando felicidad genuina para ella. Cada reacción enseñaba algo sobre qué relaciones eran verdaderas y cuáles eran solo superficiales. Y aunque dolía perder a algunas personas, también había liberación en vivir auténticamente. En los meses siguientes, Sofía oficialmente se mudó a la residencia, trayendo sus libros, sus ropas, sus pequeños recuerdos que transformaron ese espacio enorme en algo que finalmente parecía un hogar. Gabriela inició el proceso de transformación de parte de la residencia en centro cultural, contratando arquitectos para crear una biblioteca pública que sería su verdadero legado. Sofía retomó la escritura, comenzando finalmente la novela histórica que soñaba hacía años, encontrando en la propia experiencia de descubrimiento personal material emocional que enriquecía su ficción. Establecieron una rutina de cenas juntas toda noche, caminatas matutinas por el jardín tomando café, fines de semana explorando librerías y museos de la Ciudad de México de manos dadas sin esconderse. El primer año juntas trajo no solo alegrías, sino también los desafíos inevitables de dos personas aprendiendo a construir una relación saludable después de experiencias pasadas traumáticas. Gabriela luchaba con tendencias de control aprendidas de años dirigiendo una empresa, a veces intentando resolver problemas de Sofía, en vez de simplemente escucharla. La joven, por su parte, cargaba inseguridades profundas sobre no ser suficiente, cuestionando constantemente si merecía el amor que recibía. Tuvieron discusiones difíciles donde ambas necesitaron aprender a comunicar necesidades claramente, a establecer límites saludables, a dar espacio una a la otra mientras mantenían conexión profunda. Una de las discusiones más significativas sucedió cuando Sofía recibió una propuesta de trabajo en una editorial importante de la Ciudad de México. Era una posición estable con beneficios excelentes, pero exigiría viajes frecuentes para ferias de libros y encuentros con autores. Gabriela tuvo una reacción inicial de inseguridad, temiendo que la distancia pudiera debilitar la relación aún nueva. Pero después de una conversación honesta, donde Sofía expresó que necesitaba autonomía profesional y Gabriela admitió sus miedos de abandono, llegaron a un entendimiento. Gabriela incentivó a Sofía a aceptar la posición, reconociendo que las relaciones saludables permiten crecimiento individual, y Sofía agradeció que Gabriela fuera honesta sobre sus inseguridades en vez de esconderlas. Sofía aceptó el trabajo y comenzó a construir una carrera propia independiente de cualquier conexión con Gabriela. Había un orgullo inmenso en saber que no dependía financiera o profesionalmente de su pareja, que estaba a su lado por elección genuina y no por necesidad. El primer viaje de trabajo fue para una feria de libros en Guadalajara, una semana entera separadas por primera vez desde que asumieron la relación. La distancia física intensificó la conexión emocional de formas inesperadas. Conversaciones por videollamada que duraban horas, mensajes detallados contando sobre el día, la nostalgia que confirmaba que aquello era profundo y real. Cuando Sofía volvió, Gabriela la esperaba en el aeropuerto con flores y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. En el momento en que se vieron, Sofía soltó la maleta y corrió hacia Gabriela, lanzándose en sus brazos en un abrazo tan apretado que parecía querer compensar cada minuto de ausencia. Gabriela la giró en el aire riendo de pura alegría, antes de colocarla en el suelo y besarla profundamente, completamente indiferente a las miradas curiosas alrededor de ellas en el vestíbulo de llegadas. Fue un beso público que sellaba la certeza de que habían construido algo que resistía distancia, presión social y los desafíos normales de cualquier relación. Un beso que decía más de lo que 1000 palabras podrían expresar sobre cuánto se amaban. Esa noche, de vuelta a la residencia que ahora era verdaderamente de ellas, Gabriela preparó una cena especial con platillos favoritos de Sofía. Velas iluminaban el comedor, música suave sonaba de fondo, y había una atmósfera de celebración mezclada con intimidad recuperada. Durante el postre, Gabriela tomó la mano de Sofía sobre la mesa y dijo que esas semanas separadas le hizo percibir algo fundamental. Quería pasar el resto de su vida con Sofía. Quería despertar a su lado toda mañana. Quería enfrentar desafíos juntas y celebrar victorias juntas. No era aún una propuesta formal de matrimonio, pero era una declaración de intención, una promesa de futuro compartido.
Sofía sintió lágrimas escurrir por el rostro mientras apretaba la mano de Gabriela, respondiendo que también quería eso, que nunca imaginó que la felicidad pudiera parecer tan simple y completa al mismo tiempo. Se levantaron de la mesa al mismo tiempo, encontrándose en medio de la sala en un abrazo prolongado, que gradualmente se transformó en besos. Primero suaves y exploratorios, después más urgentes y profundos, comunicando todo el deseo acumulado durante las semanas separadas. Sus labios se encontraron en una danza familiar pero siempre emocionante. Manos explorando curvas conocidas pero aún fascinantes, corazones latiendo en sincronía perfecta mientras se perdían completamente una en la otra en ese momento de reconexión absoluta. Meses después, la Biblioteca Elena Santos fue inaugurada oficialmente en una ceremonia que reunió a la comunidad local, educadores, escritores y personas de todas las clases sociales. Gabriela había nombrado la biblioteca en homenaje a su madre, que siempre incentivó su amor por los libros, transformando la antigua residencia en un espacio cultural magnífico. Las paredes estaban repletas de estantes que albergaban más de 50.000 volúmenes en diversos idiomas. El jardín se convirtió en área de lectura al aire libre con bancas sombreadas bajo jacarandás, y había programas de incentivo a la lectura para niños de escuelas públicas. Era el legado verdadero de Gabriela, mucho más significativo que cualquier fusión empresarial. Sofía permanecía al lado de Gabriela durante la ceremonia de inauguración, observando con orgullo mientras su pareja daba un discurso para la comunidad reunida. La joven había crecido inmensamente en los últimos meses. Publicó su primera novela que recibía críticas excelentes, se convirtió en respetada en la editorial donde trabajaba. Pero el crecimiento más significativo fue emocional y personal, aprendiendo a confiar en sí misma, a valorar sus propias capacidades, a no medir su valor por el reflejo en los ojos de otros, sino por la propia conciencia de quién era. La relación con Gabriela le enseñó que el amor verdadero no disminuye, sino que expande, no sofoca, sino que libera, no exige conformidad, sino que celebra autenticidad. La familia de Sofía compareció a la inauguración, sus padres visiblemente orgullosos de su hija, y gradualmente aceptando a Gabriela como parte de la familia. La madre desarrolló afecto genuino por la empresaria, apreciando conversaciones sobre literatura que podían durar horas. El padre, aunque todavía ocasionalmente incómodo con demostraciones públicas de afecto, trataba a Gabriela con respeto creciente, conforme presenciaba cómo amaba y cuidaba a su hija. Durante la ceremonia, cuando Sofía y Gabriela subieron juntas al estrado para cortar el listón inaugural, la madre de Sofía lloró emocionada viendo a su hija tan genuinamente feliz. Y cuando las dos se besaron brevemente después de cortar el listón, un beso suave que selló ese momento histórico, los aplausos de la multitud celebraban no solo la biblioteca sino también el amor que la había inspirado. Esa noche, exhaustas pero felices después de la inauguración exitosa, Sofía y Gabriela se refugiaron en la recámara compartida. Gabriela preparó un baño de inmersión para ambas en la misma tina donde todo comenzara. Ahora no más un espacio de descubrimiento accidental, sino de intimidad elegida y celebrada. Se acomodaron en el agua perfumada con lavanda, Sofía recostada contra el pecho de Gabriela, dedos entrelazados mientras hablaban sobre el éxito del día. Gabriela besó el hombro de Sofía suavemente y susurró que estaba lista para el siguiente paso, que quería oficializar el compromiso que ya vivían cada día. Era una propuesta disfrazada de conversación casual, pero Sofía entendió perfectamente el significado. Se volteó en la tina para quedar frente a Gabriela, agua escurriendo entre ellas, mientras sostenía el rostro de la empresaria entre las manos mojadas. Con lágrimas mezclándose con el agua de la tina, Sofía dijo que también estaba lista, que quería pasar el resto de su vida construyendo algo hermoso al lado de Gabriela. Se besaron allí, rodeadas por vapor y promesas. Un beso que selló un compromiso que iba mucho más allá de papeles legales. Era una unión de almas que habían encontrado una en la otra no solo amor romántico, sino también amistad profunda, compañía verdadera y el coraje para vivir auténticamente en un mundo que no siempre entendía o aceptaba. No olvides dejar tu comentario contando cuál ha sido tu parte favorita de esta historia hasta ahora.
Tu opinión es muy importante para nosotros. 6 meses después de la inauguración de la biblioteca, en una tarde de septiembre cuando las jacarandas cubrían el jardín con sus flores lilas, Gabriela llevó a Sofía a cenar al mismo restaurante discreto donde habían tenido su primera cita pública como pareja. Era un lugar que guardaba memorias preciosas, donde por primera vez sostuvieron las manos sobre la mesa, desafiando cualquier mirada de juicio. Esa noche, después de una comida deliciosa acompañada de mezcal y conversaciones que fluían naturalmente como siempre, Gabriela tomó la mano de Sofía replicando ese gesto de la primera vez. Pero luego hizo algo completamente inesperado. Se arrodilló al lado de la mesa presentando un anillo simple, pero elegante de oro blanco, con una esmeralda que combinaba perfectamente con los ojos de Sofía. La empresaria le pidió a Sofía que se casara con ella, no con promesas grandiosas, sino con honestidad cruda y emocionante. Dijo que quería pasar el resto de su vida construyendo algo hermoso a su lado, enfrentando desafíos juntas, celebrando victorias juntas, simplemente existiendo juntas en compañía verdadera. Habló sobre cómo Sofía le enseñó a amar nuevamente, a bajar las defensas, a creer que la felicidad no era privilegio de otros, sino algo que ella también merecía. Gabriela admitió que tenía miedo porque amar significaba vulnerabilidad, pero que Sofía valía cualquier riesgo, cualquier incertidumbre, cualquier sacrificio. Y luego, con la voz quebrada de emoción, preguntó si Sofía la haría la persona más feliz del mundo aceptando casarse con ella. Sofía sintió lágrimas escurrir libremente mientras decía sí sin vacilación, su voz quebrándose de emoción pura. El anillo se deslizó perfectamente en el dedo de Sofía, símbolo tangible de compromiso que iba más allá de papeles legales. Era una promesa de construir una vida juntas, de elegirse una a la otra cada día, de enfrentar tormentas y celebrar arcoíris siempre lado a lado. Gabriela se levantó jalando a Sofía hacia un abrazo apretado que rápidamente se transformó en un beso profundo y apasionado. Alrededor de ellas, otros clientes del restaurante comenzaron a aplaudir. Algunos visiblemente emocionados presenciando ese momento de amor puro que trascendía cualquier prejuicio o limitación impuesta por la sociedad. La boda sucedió 6 meses después en la propia biblioteca Elena Santos, rodeadas por libros que representaban historias incontables, pero ninguna más significativa que la que estaban escribiendo juntas. La ceremonia fue íntima, solo familiares cercanos y amigos verdaderos que las apoyaron durante toda la jornada. Sofía usaba un vestido simple de encaje blanco que realzaba su belleza natural, cabello suelto cayendo en ondas sobre los hombros, un ramo de alcatraces blancos en las manos. Gabriela eligió un traje sastre en tono marfil, elegante y sofisticado, pero menos formal que sus habituales atuendos corporativos. Cabello recogido de forma delicada con pequeñas flores naturales entrelazadas. Cuando Sofía entró en la biblioteca al son de un cuarteto de cuerdas tocando una versión instrumental de A Thousand Years, Gabriela sintió lágrimas quemar sus ojos al ver a la mujer que amaba caminando en su dirección. Sofía era guiada por su padre, quien finalmente había aceptado completamente la relación de su hija e incluso desarrolló afecto por Gabriela. Cuando él colocó la mano de Sofía en la de Gabriela, susurró bajito que cuidara bien de su hija, y Gabriela prometió con toda sinceridad que haría exactamente eso por el resto de su vida. Las dos quedaron frente a frente, manos entrelazadas, ojos fijos mientras la celebrante comenzaba la ceremonia con palabras sobre amor, que trasciende expectativas y convenciones sociales. Los votos fueron escritos por ellas mismas, cada palabra cargada de significado acumulado a través de meses de construcción consciente de esa relación. Gabriela fue la primera, su voz firme pero emocionada, mientras prometía amar a Sofía en alegrías y tristezas, en éxitos y fracasos, en días fáciles y desafiantes. Prometió ser compañera verdadera, escuchar más que resolver, apoyar sueños incluso cuando no entendiera completamente, y elegir a Sofía cada día por el resto de su vida. Cuando fue el turno de Sofía, su voz tembló de emoción al prometer estar al lado de Gabriela siempre, celebrar sus victorias, consolarla en derrotas, ser puerto seguro en tormentas y compañera de aventuras en días soleados. Prometió crecer juntas,
aprender juntas, y nunca dejar de elegir ese amor que había cambiado fundamentalmente quién era. Cuando finalmente intercambiaron argollas y la celebrante anunció que podían sellar la unión con un beso, Gabriela jaló a Sofía cerca, sosteniendo su rostro entre las manos, con una delicadeza que contrastaba con la intensidad en sus ojos. Se besaron bajo aplausos entusiastas de amigos y familiares. Un beso que comenzó suave y tierno, pero se profundizó gradualmente comunicando todo el amor, toda la promesa, todo el futuro que construirían juntas. Fue un beso que duró tiempo suficiente para que algunos invitados rieran afectivamente, pero a ninguna de las dos les importó, porque en ese momento eran solo ellas, sus promesas, y un amor que probó ser más fuerte que cualquier obstáculo. La fiesta que siguió fue alegre y relajada, con música en vivo en el jardín de la biblioteca, comida deliciosa preparada por un chef que Gabriela contrató específicamente porque daba segundas oportunidades a personas en recuperación. Todo reflejaba los valores que compartían: inclusión, compasión, celebración de amor en todas sus formas. La madre de Sofía lloró durante toda la ceremonia, emocionada presenciando la felicidad genuina de su hija. Martín compareció con su propia pareja, demostrando madurez al celebrar la felicidad de Sofía sin amargura. Cuando cortaron el pastel de 3 leches y se besaron nuevamente bajo aplausos, Sofía y Gabriela sabían que aquel era solo el comienzo de un viaje que continuaría desplegándose en formas impredecibles y maravillosas. Los años siguientes trajeron crecimiento continuo tanto individual como en pareja. Sofía publicó 3 novelas que se convirtieron en bestsellers. Historias sobre mujeres fuertes en diferentes períodos históricos de México, descubriendo amor y coraje. Los críticos elogiaron no solo la investigación meticulosa, sino la profundidad emocional que solo alguien que vivió amor verdadero podría capturar. Gabriela expandió la biblioteca creando filiales en colonias periféricas de la Ciudad de México, democratizando acceso a literatura de calidad. Descubrió satisfacción profunda en trabajo que beneficiaba directamente a personas en vez de solo aumentar ganancias corporativas. Juntas, crearon una fundación que ofrecía becas de estudio para jóvenes LGBTQ+ de comunidades carentes, queriendo facilitar caminos para otros que enfrentaban obstáculos similares a los que ellas mismas superaron. Participaban en conferencias en universidades hablando sobre sus experiencias, no como militantes agresivas, sino como mujeres que simplemente vivían auténticamente y querían animar a otros a hacer lo mismo. Cada historia que escuchaban de jóvenes encontrando coraje para ser quienes eran, les recordaba la importancia de visibilidad, de representatividad, de vivir abiertamente incluso cuando difícil. Hubo desafíos a lo largo del camino, por supuesto. Gabriela enfrentó problemas de salud que exigieron cirugía y meses de recuperación, periodo durante el cual Sofía demostró fuerza y cuidado que sorprendieron a ambas. La joven escritora pasó por bloqueo creativo devastador que duró casi 1 año, cuestionando si lograría escribir nuevamente, y Gabriela permaneció paciente ofreciendo apoyo sin presión. Aprendieron que las relaciones duraderas no eran sobre ausencia de dificultades, sino sobre enfrentar dificultades juntas, sobre elegir permanecer incluso, cuando fácil sería desistir, sobre amor que madura a través de temporadas diferentes, volviéndose más profundo y resiliente. En una tarde lluviosa de jueves, 5 años después de ese momento transformador en el baño que cambió todo, Sofía y Gabriela se encontraban en la biblioteca pública, sentadas en sillones cómodos cada una inmersa en un libro. Lluvia golpeaba las ventanas creando sonido relajante, exactamente como en esa tarde hace tanto tiempo. Aroma de café fresco flotaba en el aire, y había paz profunda en ese momento simple de compañía silenciosa. Sofía miró a Gabriela por encima del libro y sintió una ola de gratitud tan intensa que necesitó parpadear para contener lágrimas. Pensó en cómo la vida podría haber sido diferente si no hubiera tenido el coraje de aceptar ese trabajo, si hubiera huido cuando sentimientos aterradores comenzaron a surgir, si no hubiera arriesgado todo por algo verdadero. Gabriela sintió la mirada de Sofía y levantó los ojos del libro, sonrisa suave curvando sus labios de una forma que aún hacía que el corazón de Sofía se acelerara incluso después de tanto tiempo juntas. No necesitaron palabras para comunicar lo que sentían.
Años juntas habían creado un lenguaje silencioso de miradas y gestos que decía todo lo necesario. Gabriela extendió la mano y Sofía entrelazó sus dedos, gesto simple cargado de significado acumulado a través de incontables repeticiones en contextos diferentes. Allí estaban ellas, dos mujeres que la sociedad intentó convencer de que su amor era menos válido, menos importante, menos digno de celebración. Pero habían probado que el amor no conoce límites impuestos por prejuicios, que las conexiones genuinas trascienden expectativas sociales. Esa noche, acostadas en la cama que compartían en la residencia transformada, Sofía se acurrucó contra Gabriela buscando el calor familiar de su cuerpo. Gabriela pasó los dedos por el cabello de Sofía en caricias suaves que la relajaban instantáneamente, y susurró que nunca imaginó que la felicidad pudiera parecer tan simple y completa. Sofía levantó el rostro buscando los labios de Gabriela y se besaron con la familiaridad de años juntas, pero también con la pasión que nunca había disminuido. Fue un beso lento y profundo, donde el tiempo pareció desacelerarse dejando solo ese momento de conexión absoluta. Un beso que comunicaba amor maduro y duradero, un beso que prometía muchos más años, muchas más tormentas superadas, muchas más alegrías compartidas. Cuando finalmente se separaron, permanecieron con las frentes juntas, respiraciones entrelazadas, corazones latiendo en sincronía. Gabriela susurró que amaba a Sofía más cada día, que encontrarla fue el mayor regalo que la vida podría haberle dado. Sofía respondió que también la amaba infinitamente, que nunca se arrepintió ni por un segundo de haber tenido el coraje de seguir su corazón, incluso cuando aterrador. Se durmieron abrazadas como hacían cada noche, cuerpos entrelazados de forma que se había vuelto tan natural como respirar. Y mientras la Ciudad de México continuaba pulsando allá afuera con sus millones de historias individuales, dentro de esa residencia transformada en hogar, existía una historia particular de amor que floreció contra todas las probabilidades, probando que los finales más hermosos muchas veces comienzan en los lugares más inesperados, en los momentos más vulnerables, cuando finalmente tenemos el coraje de ser quienes verdaderamente somos, sin pedir disculpas o permiso, solo existiendo en nuestra verdad más auténtica y bella. Fin. Muchas gracias por acompañar este viaje emocionante de Sofía y Gabriela hasta el final. Si te emocionaste con esta historia de amor, coraje y autodescubrimiento, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuevas historias, y dejar tu comentario contando cuál fue el momento que más tocó tu corazón. Tu participación es fundamental para continuar trayendo historias que celebran el amor en todas sus formas.